No, no vamos a tener mucho tiempo para hacer preguntas, pero bueno, un ratito sí. El que quiera hacer algún tipo de pregunta va a tener que acercarse por acá para el micrófono. Y después pueden hacer de nuevo una intervención cada uno de ellos. Bueno, es muy interesante, pero al mismo tiempo muestra las debilidades que tenemos los intelectuales de izquierda, en los cuales me incluyo. Yo también soy socióloga y durante mucho tiempo he vivido afuera, pero desde afuera y desde acá he tratado de contribuir a la construcción de un cierto conocimiento de lo que está sucediendo en la historia contemporánea, digamos, ¿no? Y lo que me extraña de este panel es que en ningún momento ha habido un intento de definición de qué es lo que pasó en términos de tanto de un lado como del otro, ¿no? Los arañazos, por ejemplo. Yo creo que la versión de María Pía de los arañazos la comparto, creo que fue muy importante, y la reacción del sistema frente a los arañazos es lo que explica la importancia del arañazo. Y haberlo ignorado en su momento desde la izquierda, o haberlo metido en bloque con la corrupción, o haberlo metido en una cosa amorfa que se llama peronismo, no es constructivo ni antes ni ahora. Al mismo tiempo, creo que tampoco es constructivo para adelantar, para ir para adelante, es no tratar de definir qué es lo que está pasando. Es decir, no es un bloque esto, simplemente decir son los neoliberales que vienen con la vendetta. No. Y tampoco es constructivo hablar de la coyuntura internacional como la gran debacle, donde todo es amorfo, o por lo menos eso es lo que yo entendí. Creo que es crucial, sí, entender lo que está pasando enganchado con lo que pasa en el mundo, porque no es lo mismo ahora de lo que fue en el 2001, o de lo que fue en la coyuntura internacional, me refiero. Y las opciones que tiene la izquierda, un intelectual de izquierda en la Argentina hoy, no son las mismas de las que eran en el 2001 o en el 2003. Entonces creo que está todo relacionado, pero tenemos que saber cómo. Y acá en ningún momento se intentó eso. Es decir, creo que lo que hizo Horacio me parece muy interesante en términos de lo que, cuando hablaste del tema de los buitres y del tema el anterior, que ya se me fue de la cabeza, pero ahí está clarito cómo, ¿perdón? La ley de medios, es crucial. Ahí está clarito cómo qué quiere decir ser de izquierda frente a esta situación. Cómo hay una ética que tiene que ser compartida si no decimos de izquierda, aunque estemos parados mirando la historia de manera diferente. Pero que no puede haber sido una cosa tan monoblóquica y poco contestataria el gobierno anterior, a pesar de sus contradicciones, digo, para decir, no, todo tenemos que construirlo de cero, partiendo de cero ante la debacle de la corrupción. Yo creo que no es así, que creo que hay que hacer un esfuerzo un poquito más de los dos lados para encontrar qué es la ética de izquierda en el momento actual. Y para eso hay que empezar a definir el momento actual un poco mejor, porque no es simplemente los neocons o como los quieran llamar. Dentro del gobierno hay contradicciones muy grandes que son interesantes. Para mí lo que han hecho es intentar canibalizar a los muchos para canibalizarse entre ellos. Y la izquierda, estoy de acuerdo que es un momento en el cual no está fuerte, sino que utiliza la división, el engaño, la banalización y la división de la oposición para presentarse como un discurso fuerte. Pero hay que crecer un poco más, hay que dar un paso más allá, ¿no es cierto? Y tratar de ver en qué medida la ética de la izquierda puede entender el momento actual que vive el peronismo, el Frente para la Victoria, los sectores más de izquierda dentro del peronismo del Frente de la Victoria, y tratar de construir un camino común, porque no es solo construyendo el partido de la clase obrera que se vaya. Es decir, me gustaría saber en dónde ha ocurrido eso y cómo en las circunstancias actuales, con las contradicciones de clase que hay en este momento en la Argentina, se puede construir un partido de izquierda solos. Hola, buenas noches. No, yo un poco por lo que decía Horacio González y lo que planteaba Pía, yo creo que hay un factor que planteó Chipi, que es el rol que jugó la burocracia sindical, que juega no solo durante el macrismo, sino el rol que jugó durante los 2 años de kirchnerismo. Yo soy Roberto Amador, soy uno de los despedidos del autopartista Gestán, y me parece que no
no quedarse simplemente con el relato de la lucha contra el grupo Clarín, y no ver que en última instancia, en los lugares, en los centros vitales de este capitalismo, que pueden decirlo moderno o como quieran, lo que se sigue mostrando es que la burocracia sindical sigue cumpliendo un rol donde las patronales le juegan de policía a las patronales dentro de la fábrica, y que me parece que el kirchnerismo con esa burocracia sindical es la que convivió. No por nada se sacó la foto con Pedraza antes de lo de Mariano Ferreira. Después, por otro lado, me parece que, por lo que decía María Pía, el kirchnerismo me parece que no se jugó a generar igualdad. Porque hay que recordar que, por ejemplo, Cristina fue una de las que se tiró contra las trabajadoras docentes, y también cuando los trabajadores que eran afectados por lo que era el impuesto al salario, tienen un discurso más que de igualdad, de división, porque decía que los trabajadores, a los que se les descontaba el impuesto a la ganancia, eran egoístas porque no veían que con esa plata se podía ayudar a los sectores más desamparados y más pobres. Y para mí el rol que jugó el kirchnerismo en última instancia, que se expresó en los conflictos como el que fue en CRAF, pero el conflicto que fue más brutal como el conflicto de Lear o la diferente situación dentro de la industria automotriz, fueron clave para mostrar cómo llega la clase obrera también hoy preparada, ¿no? Y que me parece que es importante, porque si no es como que ahora decimos todos nos enfrentamos contra Macri, pero me parece que partimos de una situación donde la clase obrera viene lidiando en un proceso de sindicalismo de base, como nosotros decimos, donde se enfrentó y se intentó y se jugó a sacarse encima a esa burocracia sindical que hoy juega un rol totalmente nefasto, que ni llamaba a movilizar ni a un paro contra la ley que vetó el macrismo. Y digo que para mí el rol que cumple la burocracia sindical es central, no solo como una mera denuncia, sino como para que los trabajadores saquen ese chaleco de encima para poder avanzar y que ese movimiento de masas, porque yo creo que un poco lo que plantea González, la liberación nacional y todo lo que uno pueda discutir, son procesos que son de masas. Y yo creo que el kirchnerismo está enmarcado dentro del peronismo, y el peronismo a lo que sí le tuvo siempre miedo es a los movimientos de masas. No por algo cuando en el 55 le hacen un golpe a Perón lo que prefiere es irse a Paraguay y dejar a la clase obrera reventando armerías, tratando de defender a un gobierno que veía que era propio. Entonces, en ese sentido, lo que sí le tiene miedo tanto el kirchnerismo al peronismo en general es al movimiento obrero, y por eso le hace peso a la burocracia sindical, que me parece que es algo que no fue nombrado por los panelistas que argumentaban sobre el rol que juega el kirchnerismo en esta etapa y el que puede jugar ahora, ¿no? Yo quería hacer una pregunta con respecto a una cosa que debe ser muy analizada por los intelectuales de izquierda, que es un pensamiento de la rama marxista que fue principalmente desarrollada por la Escuela de Frankfurt, que desliga al hegelianismo con el pensamiento marxista. Y el resultado de esto es principalmente una idea marxista donde el sujeto no es el obrero. Mi pregunta va para el lado de si realmente una izquierda ética, principalmente marxista, no puede tener al obrero como el sujeto. O sea, si vamos a tener una resistencia, si vamos a enfrentar al capitalismo, si vamos a proponer algo nuevo, ¿quién tiene que ser el sujeto? ¿A quién le tenemos que apelar? Porque, qué sé yo, Marcuse lo veía en la juventud, pero ¿con la juventud sola alcanza? Los resultados del Mayo francés parece decir que no. O sea, para mí hay que dar un pasito más y no se puede desligar al marxismo de lo que es la clase obrera. Para mí, justamente, un pensamiento ético y de los intelectuales de izquierda tiene que ser defender al marxismo con la clase obrera. No sé qué opinarán ustedes y es algo que me interesaría saber.
Sí, la pregunta tenía que ver con respecto a esto de la izquierda ética y lo que es el empresariado dentro del peronismo, que sería como el sector de no alianza que busca la izquierda, no aliarse con la burguesía nacional. Entonces me parece como muy iluso pretender que, digamos, en el mismo Néstor Kirchner, o sea, los dos empresarios del kirchnerismo, si hay que nombrar dos, son Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, que se dedicaban a la apropiación de la tierra, a los hoteles, toda una industria para la burguesía nacional, para la burguesía internacional. Entonces, no denunciar que en la esencia del mismo movimiento kirchnerista los dos líderes son de la burguesía nacional es como pretender como una postura muy ilusa. Y también se veía, me parece, en el conflicto con lo que es los Cuom y todos los pueblos originarios en la relación de la tierra. Ellos mismos se apropiaron de un gran sector de la tierra de Santa Cruz. Entonces, también con respecto a la soberanía alimentaria, es decir, un país que se dedica al comercio de productos vacunos y de soja y otros productos, tenemos muertos por hambre. Entonces, esa desvinculación de la tierra, que está en los mismos dirigentes kirchneristas, me parece una gran contradicción y algo como que en una izquierda ética no sería ético no denunciar que los mismos dirigentes son burgueses nacionales. Hola. Bueno, lo escuché al compañero Castillo con ese énfasis, yo hace 51 años que milito, y me hizo volver en el tiempo para atrás, ¿no? Primero, cuando hablamos, me parece muy valioso lo de dar testimonio. ¿Qué hicimos? Discursos floridos todos podemos tener. Yo estudié Economía Política en la Universidad Nacional del Sur, la única carrera que fue cerrada y todos los profesores fueron presos. La única carrera que la dictadura cerró y todos fueron presos. O sea, yo vengo desde esa experiencia y dar testimonio no es gratuito. Yo puedo hablarles de un gran intelectual que fue mi maestro, que fue Horacio Schiaffardini, un doctor reivindicado en Europa como un gran economista, que no se fue del país y se bancó los 8 años, no fue reintegrado a la cátedra por la UBA en el gobierno alfonsinista y murió de un infarto el día que ganó el juicio para ser reintegrado a la cátedra. Y paradójicamente soy santacruceño. Digo, porque de Santa Cruz se habla mucho, pero se vende mucha verdura, porque como está lejos, nadie sabe, nadie va a averiguar y nadie sabe qué pasa allá. Ahí la izquierda, los compañeros de izquierda, me parece que han derrapado ya hace rato para hacerle juego a... Por ejemplo, en Puerto Deseado se incendiaron 7 pesqueras, y los dirigentes gremiales son de izquierda, o llamada izquierda. Y nadie hace nada sobre eso, más allá de las contradicciones que pueda haber dentro del llamado gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? Entonces, tomo el guante que tiró Horacio González y Castillo. Castillo dice, ¿con quién vamos a hacer el frente? Y Horacio González dice, es lo mismo Kicillof que Prat-Gay. Entonces, la pregunta es, si vamos a hacer la revolución, ¿la vamos a hacer solos o vamos a unir a la mayor? Yo, Aris, compañero Castillo, ¿usted haría un frente con Kicillof, un dirigente, porque yo soy marxista, no soy peronista, un dirigente que tiene una gran incidencia de masas aún hoy, el primer ministro de Economía que yo veo que aplauden, como hace pocos días, es raro, ¿no? Es raro para un dirigente burgués esa incidencia. Entonces, digo, ¿usted haría un frente con Máximo Kirchner? ¿Es lo mismo Báez, López, Kicillof, Máximo Kirchner? ¿Son todos lo mismo? Pregunta, ¿no? Por eso me parece que el desafío que lanza Horacio González es, bueno, Kicillof metió los pies en el barro, la gestión es una cosa, la teoría en la cátedra es otra. ¿Qué hacemos? ¿Con quién vamos a hacer el frente? ¿Solos o vamos a desbloquear a los que parecen, no es lo mismo Infran ni Mansur,
que son verdaderos delincuentes, está claro, que Kicillof, por ejemplo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Micaela, soy trabajadora despedida de una metalúrgica del Parque Industrial de Garín. Yo vengo acá aprovechando, ¿no?, el espacio, ¿no?, de este debate en esta universidad, en representación de mis compañeros que están acá presentes. Nosotros somos los despedidos de Zona Norte, que estamos en lucha, ¿no?, por nuestros puestos de trabajo. Venimos también acá para aprovechar el espacio, ¿no?, justamente para dar a conocer nuestra situación y también nuestra decisión firme, que va a ser justamente, ¿no?, luchar por los puestos de trabajo que tanto, digamos, en este nuevo gobierno se ven amenazados, ¿no? Las empresas, digamos, los compañeros que están acá presentes y que conformamos el fondo, el polo de los despedidos, somos trabajadores de, bueno, Mapa Virulana, de Hutchinson, de Menollo, trabajadores de Volkswagen, de Kraft y también de Ferrum. Eso por un lado. Nosotros... Tengo un manchetito. Bueno, esto, digamos, básicamente nosotros decidimos, ¿no?, plantarnos tanto contra las empresas, ¿no?, que han decidido descargar esa crisis, ¿no?, sobre nuestras espaldas. Por ejemplo, las compañeras acá presentes de Hutchinson, ellas fueron echadas, ¿no?, y hoy en día tienen medidas cautelares donde la justicia dice, o sea, no es un capricho nuestro, sino que la justicia está a favor de las trabajadoras para que ellas ingresen a su puesto de trabajo y las empresas no lo están cumpliendo. También esta situación es similar a los compañeros de Menollo, donde también hay dos cautelares de la justicia, donde dice que los trabajadores tienen que volver a sus puestos y también la patronal está incumpliendo. Esto básicamente, o sea, no sería tan fácil sino la ayuda o la cooperación de los sindicatos, de los gremios no sindicales, que en su momento fueron kirchneristas, como por ejemplo mi fábrica, que es Mapa Virulana, es la Unión Obrera Metalúrgica. Nosotros somos metalúrgicos y sin embargo hoy, después de sufrir el gremio de los metalúrgicos, uno de los más golpes sentidos que tiene que ver con despidos y suspensiones, el gremio no aparece y se lava las manos. Eso lo quería dejar en claro. También, bueno, es una opinión personal, porque acá en el panel estaban hablando, ¿no?, de lo que es la resistencia. A mí me parece que, o sea, mi intervención tiene que ver, ¿no?, en el sentido de bajar un poco a tierra lo que significa ese término y qué significa, o sea, resistir. Nosotros creo que somos el ejemplo más claro de cómo los trabajadores pueden resistir y sobre todo las mujeres, porque el polo de despedidos la mayoría somos compañeras mujeres que estamos al frente de esta lucha y que también queremos hacer un llamado a todos los trabajadores despedidos que están luchando, que se unan con nosotros, que se organicen, porque sin luchar no se va a conseguir nada. Eso también, y dejarle un claro mensaje tanto a las patronales, a las empresas nacionales, multinacionales también, que los trabajadores vamos a resistir todos los ataques, ya sea por parte de ellos también, como por parte del gobierno nacional, que es de Macri, como también de los gobernadores de las diferentes provincias, como por ejemplo en el sur, que hemos visto como gobernadores kirchneristas, ¿no?, que también llaman esto de la resistencia. O sea, yo quiero saber también una pregunta para ustedes los intelectuales, de qué manera se resiste cuando la única respuesta es palo a los que luchan. Así que bueno, nosotros nos paramos, digamos, con esta decisión que es luchar y que nosotros, digamos, vamos a dar un ejemplo de cómo se resiste de verdad y que los trabajadores vamos a estar en primera línea. Así que bueno, muchísimas gracias y también agradezco a los compañeros de la Juventud del PTS, que fueron ellos los que nos invitaron a venir acá y a difundir la lucha y pasar con el fondo de lucha también, porque bueno, no tenemos dinero, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Te quedas choqueado cuando escuchás despedidos, porque ahora les voy a contar. Nosotros somos de Radio América, una radio que empezó en el 1927, una radio de clase A, una radio AM,
Y no estamos ni siquiera despedidos, por eso me quedé colgado con esa palabra, ¿no? Y agradezco primero a los organizadores de este debate, a Izquierda Diario, que hay que decirlo, estuvo desde el principio con nosotros, el PTS, Patricio del Corro, Chipi Castillo, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, estuvieron siempre con nosotros. Y por eso es un honor estar acá, pero más allá de eso también por el panel excelente que me despegó las neuronas y me hizo pensar otra vez, porque estamos tan embotados con el conflicto que ya ni siquiera dormimos. Hace 6 meses, contando los aguinaldos, 7 salarios, estamos sin cobrar nada, ni un peso. Y Spolky, que no viene al caso recordar de qué línea viene, ni a dónde va, porque el tipo sigue, nos metió en este vaciamiento de empresa que nosotros no sabíamos de qué se trataba. En ese momento, en diciembre, nos quiso extorsionar pagándonos solamente a los operadores, o sea, a un sector de la radio, porque ustedes saben que hay operadores, locutores, periodistas y administrativos. Nosotros advertimos que era una extorsión y le dijimos no, si no nos pagás a todos, no. Y bueno, fue así como que no nos pagó a nadie. Y el tipo lo que hizo fue aprovechar, por supuesto, que terminaba el gobierno de Cristina y empezaba el de Macri, y correrse, porque no se escapó, se corrió nada más, y nos dejó colgados de la palmera. No nos pagó nunca más, y nos advirtió una pregunta muy clave, ¿no? Dijo, a ver cuánto aguantan. 18 de diciembre, hoy es 29 de junio, y seguimos aguantando por la dignidad, por defender nuestra fuente de trabajo, por defender a nuestras familias, pero por sobre todo por defender a la radio que tanto amamos. Nosotros somos profesionales de radio hace muchos años, yo entré en el año 75, así que imagínense, cuando María Pía decía la categorización y el disciplinamiento, ¿no? Y a nosotros nos categorizaron como ñoquiscá, por allá por diciembre. Y ahora nos están disciplinando diciéndoles que si nos ayudan a nosotros, después viene Del Plata, Rivadavia, Continental, todas las radios que obviamente tienen problemas. Pero este aquí, qué casualidad, que son radios que venían con una editorial muy determinada, que este gobierno, por supuesto, no apoya, ¿no? Entonces, todo se mezcla ahora. Y en estos días, donde nosotros no tenemos ni siquiera dueño, porque apareció un dueño trucho que intrusó la planta transmisora, ya termino, y estamos, lo que quería decir es que estamos siguiendo, poniéndole el cuerpo con horarios, con transmisión, lo estamos haciendo por internet, porque nos cortó del aire este intruso, que dice ser el dueño, que espero que se la saquen, la radio. Nos cortó el aire y estamos saliendo por internet. Es lo que tenemos, es lo que hay. Y no lo vamos a abandonar. Porque la radio hay que defenderla, porque la radio, la frecuencia es de todos. Entonces vamos a seguir haciéndolo por todos. Y agradezco muchísimo la solidaridad, porque trajimos también el fondo de lucha, lamentablemente. Tenemos que seguir y seguimos literalmente comiendo gracias a los sectores políticos, a los oyentes, al PTS, al MST. Realmente muchas gracias a todos y ojalá que este momento, este contexto político y social, de alguna manera se revierta y no, como decía el profesor Gruner, se repita y no nos demos cuenta. Esta vez tenemos que darnos cuenta. Muchas gracias. Bueno, una pregunta corta para el panel. Yo quería hacerle una pregunta más internacionalista, es decir, si algunas entrevistas que puede ver de Cristian, que advierte la crisis del capitalismo, la crisis del modelo neoliberal de acumulación. Si es así, me gustaría que me corrijan. Habías dicho que es una crisis de largo aliento y que eso también pone en juego el modelo democrático burgués, digamos. Mi pregunta es, ¿qué significa que esta crisis que se relaciona con el neoliberalismo y el modelo de representación política implica
un nuevo juego de fuerzas y en las relaciones capital-trabajo. Mi pregunta es esa, ¿cuál es el contexto real a partir del 2008 en adelante y cómo afecta como intelectuales, como estudiantes y como actores políticos a ese análisis? Me gustaría que profundicen eso porque estaría bueno saber sobre el neoliberalismo.